saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a miércoles 17 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues duro golpe le acaban de dar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque las cosas no se van a quedar así. Y no por el hecho de que hayan tumbado el plan B en su primera parte. Esta propuesta que había metido el senador Alejandro Armenta había sido desde el mes de abril. Y una propuesta que simplemente le pido encarecidamente lo escuche, porque yo creo que a usted le va a parecer muy bueno ante un poder que simplemente se da la vida de reyes. Y sobre todo, fíjense que al final, casi al final de la entrevista, el mismo senador Alejandro Armenta da a conocer que también va a dar a conocer una propuesta para disminuir al 50% el sueldo también tanto de senadores como de diputados. Y fíjense, una propuesta que sinceramente también la esperamos, para que no se vea que solamente es de un lado, sino que sean de los tres poderes. Ya basta. Ustedes sabían, porque esto también lo dio a conocer el senador, que solamente por llegar a volver a ser senador, es decir, por iniciar otra legislación, se les daba 500,000 pesos a cada uno de ellos de bienvenida. ¡Ah, caray! 500,000 pesos solamente por ser senador. Su bono de bienvenida. Carajo. Háganme ustedes el favor. Solamente. No, imagínense. Qué padrísimo sería uno que entre a su trabajo y le den, no 500,000, no solo por entrar a trabajar en la empresa te vamos a dar 50,000 pesos. ¿En dónde ocurre eso, señores? Para que vean en qué se gastan el dinero. Y algunos que simplemente se dedican a ir a hacerse patos, a hacer el ridículo, a hacer circo, maroma y teatro. Y yo creo que no hace falta mencionarlos, ¿verdad? Pues bueno, esto no se lo esperaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque esto es lo que pretende hacer era un presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta. Desde el Senado. Perfecto, bienvenido. A ver, vamos a hablar de la democratización del Poder Judicial. ¿Qué es esto para empezar? Porque si lo decimos en esos términos, quizás mucha gente no logre entender a qué se refiere. ¿Qué es la democratización del Poder Judicial? Sí, Pedro, muy breve. Primero hay que decir que no se trata de afectar la autonomía de un poder. Y se trata de entender que los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, que integran al poder del Estado mexicano en su división, tienen una función: otorgar derechos a los ciudadanos. Ahora, el poder ejecutivo y el poder legislativo es electo directamente por los ciudadanos. En países como Bolivia, como España, como Estados Unidos y en México, a nivel local, a nivel municipal, el juez que cumple con una función local de poder judicial son electos por los ciudadanos. No es un tema sacado de la imaginación o fuera de proporción. La democratización del poder judicial busca que el ciudadano tenga mayor presencia con la definición de quién los representa en el poder judicial. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, democratizar el poder judicial no es que cualquier persona represente a los ministros de la Corte o que cualquier ciudadano podría ser magistrado o juez. Se tiene que respetar en la iniciativa que yo presenté en abril de este año, cuando propongo la democratización del Poder Judicial, significa que cuando se cumple el principio de idoneidad jurídica, es decir, hombre o mujer que
cumple con requisitos. El primer requisito es conocedor del derecho, conocedor de los principios de justicia, conocedor de los procedimientos legales. O sea, tiene que ser un abogado o abogada con experiencia, con solvencia económica, con solvencia moral, con solvencia, con una trayectoria pública intachable que permita que el ejercicio de la justicia se acerque a los ciudadanos. Ese es el propósito de esta iniciativa. Y la otra, austeridad. ¿Qué es lo que el ciudadano observa? Por eso hablábamos de los sueldos. El ciudadano común, que puede ser un maestro, está en una comunidad, en una colonia, en una junta auxiliar, en una localidad, o la enfermera, o el médico, o el taxista. El promedio de la población vive con 20, 25, 30 mil pesos, diciendo el promedio, el promedio. Hay quienes apenas si tienen para comer o medio comer, pero el promedio tiene sueldos no mayores a 20 mil pesos, 15, 20 mil, 12 mil pesos, un maestro. Y si bien va. Y si bien va, y ya es mucho, Bueno, ¿qué le suena a un ciudadano que un ministro de la Corte cobre 3 veces más que el presidente? ¿O qué le representa a un ciudadano que un senador gane 107 mil pesos? ¿Sí? O sea, claro que es molesto, claro que es reprochable, sobre todo cuando no se aplica con transparencia la justicia. Te voy a poner ejemplo en mi caso. Yo desde que llegué al Senado, la mitad de mi sueldo la ocupo, mitad de mi sueldo, o sea, casi 55 mil pesos ocupo de mi sueldo para donar árboles frutales forestales en Puebla. Y ahora lo que estamos haciendo es llevar pipas de agua. Hoy en la mañana entregué 10 pipas de agua en una colonia y estamos haciendo esto porque a mí se me da vergüenza que en la calle me digan, oiga, usted está promoviendo la democratización del Poder Judicial, habla de la austeridad. ¿Y ustedes? ¿Ustedes qué hacen? Y yo les digo, estos árboles, estos nogales, estos limones que les traigo, son de los impuestos que ustedes pagan y con lo que pagan mi sueldo. Pero eso lo llevo haciendo no este año. Claro. Eso lo llevo haciendo los 5 años que llevo como senador de la República. ¿Y hay un consenso entre sus compañeros para poder bajarse el sueldo? Mira, lo primero que hicimos al llegar al Senado es repudiar el bono de bienvenida que les daban a los senadores. ¿Saben cuánto les daban a los senadores por llegar solo al Senado? 500 mil pesos. Era el bono de bienvenida. A partir de esta legislatura repudiamos el bono de bienvenida. A partir de esta legislatura eliminamos los gastos médicos mayores. Me parece que hay que hacer un paréntesis. ¿Repudiar significa eliminar? Eliminar. Sí, o sea, ya no dijimos no, esos 500 mil pesos. Ni los 500 mil, ni bonos especiales, ni viajes especiales. Antes un senador viajaba entre 10 a 12 veces al año. El año pasado yo tuve un viaje. Este año voy a tener un viaje, y eso por compromiso legislativo. Pero que va de 10 viajes, con todo lo que representa, a un viaje de representación legislativa. Otro tema que nosotros rechazamos fue el automóvil, los vales de gasolina y toda una serie de complementos. El celular nosotros lo pagamos con nuestro sueldo. La gasolina, los choferes, los autos, ¿todo lo pagan ustedes? Sí. Ahora, como soy presidente del Senado, bueno, pues tienes mayores tareas, debes de tener un equipo. Pero no hay incremento. El sueldo que tenemos, el presupuesto que tiene el Senado es el mismo del 2015 y estamos en el 2023. Esto lo comento porque el ciudadano debe de ver en quienes representan al Poder Ejecutivo, que es el caso del presidente de la República, con la ley de austeridad republicana, deben de ver en los senadores, diputados, o los ministros, jueces, deben de ver a personas que son distinguidas con un sueldo extraordinario, pero que ese sueldo extraordinario no puede ser un sueldo que ofenda a un maestro, a una maestra, a un doctor, porque también a un trabajador. El que se les dé un sueldo extraordinario es justamente para evitar que los intenten comprar, vaya, hay que decirlo directamente. Entonces, al bajarles el sueldo, pues no abrirían la puerta a que se pudiera voltear a ver otros lados. Esa es una teoría que se planteó cuando se instauró en México el servicio civil de carrera. Pero la corrupción no distingue un sueldo mayor, un sueldo. Al contrario, te dan un sueldo mayor. Y si metes si tú incluyes en el juzgado a tus familiares, porque hay un gran nepotismo en el Poder Judicial, impresionante, primos, hermanos, hermanas, sobrinos, tíos, cuñados, están integrados en la administración del Poder Judicial, hay corrupción, hay falta de transparencia. Yo no creo, no hay datos que demuestren que porque un ministro
gana 300,000 pesos, es más honesto, más honrado. No los hay. Como no hay datos de que un gobernador, y podemos ver en los últimos 20 años, un gobernador que ganaba arriba de 200,000 pesos no haya cometido un acto irregular, como un presidente municipal. No, el sueldo no tiene que ver con la honestidad de una persona. Si una persona es honesta, es honrada, si entiende que un cargo es honrar la responsabilidad que le dan, va a actuar con honestidad, le paguen mucho o le paguen, como decía Benito Juárez, acostumbrarse a vivir en la justa medianía. Y quien es corrupto va a ser corrupto ganando 50 a 500 mil o 5 millones. Exactamente. A ver, el tema de reducirle el sueldo al Poder Judicial, lo que nos dice usted para que la percepción de la gente sea que los ministros, que el Poder Judicial pues no cae en excesos. No podría ser algo retroactivo, es decir, que los ministros que ya están en funciones, los 1.500 jueces, magistrados, los 11 ministros que ya conforman la impartición de justicia del Poder Judicial, a ellos ya no se les podría reducir el sueldo, porque ya está en la Constitución su propia percepción económica. La retroactividad no aplica cuando es en perjuicio social, pero aquí el efecto retroactivo no sería para que regresen lo que han recibido. Pongamos un ejemplo. Durante un año, un ministro de la Corte recibió 300,000 pesos, más 700,000 pesos de comidas durante un año. 700,000 pesos. En buen plan, ¿tú te gastas 700,000 pesos yendo al restaurante al año? O sea, yo no me los gasto, Yo no me los gasto. Entonces, imagínate los privilegios. 700,000 pesos tiene un ministro, un juez, de gastos al año para ir a restaurantes y consumir incluso bebidas alcohólicas. Bueno, que en este año, si se aprueba esta iniciativa que yo estoy presentando, no se trata de decirle al ministro de la Corte, vas a devolver los 200,000 pesos de más, porque tienes que ganar igual o menos que el presidente. Simplemente vas a dejar de ganar lo que ya... A partir del próximo mes, oye, si un ministro o un representante del Poder Judicial no puede vivir con 100,000 pesos, bueno, pues que le digan al maestro rural que le explique cómo viven ellos con 100,000 pesos, con 20,000 pesos, o que les diga un artesano, que les diga un ingeniero, o que les diga un arquitecto, o que les diga un contador que despacha en una empresa cómo viven con 15, 20,000 pesos, porque si 100,000 pesos para un juez, para un ministro, para un senador, para un diputado no es suficiente, pues no le va a ser suficiente ningún recurso. ¿Y hay la viabilidad legal? ¿Hay las condiciones para realmente poder sacar adelante esto? Sí, sin duda, porque yo estoy seguro que la mayoría de los legisladores están a favor de que no haya dispendio. ¿Se necesita 2/3 partes o solo mayoría? No, fíjate que hay una reforma, la que estoy planteando, tengo plan A y plan B. El plan A tiene que ver con la Constitución, una reforma de la Constitución. Como está de moda los planes A, B y C. Es decir, con 2/3 partes para ser aprobada. Entonces, mi plan B es una reforma a la ley del Poder Judicial y otra reforma a la ley electoral, para que sean electos democráticamente. Ahora me dicen, ¿tu iniciativa implica que los partidos políticos intervengan? No, porque la propuesta que yo tengo es que al momento que elegimos a un gobernador, a un diputado federal, a un senador, a un presidente de la República, el ciudadano tenga en la lista las y los abogadas que tienen que ser, que cumplen con los principios de idoneidad, y yo puedo decir, pues conozco a la magistrada, estos son sus antecedentes, yo voy a apoyar a esta magistrada, a esta ministra, a este juez, para que participe. Y no tienen que intervenir los partidos políticos, porque si intervienen los partidos políticos en la elección de los magistrados, los ministros, los jueces, se politiza el tema, y no se trata de que se politice el tema. Y otro tema que hay que eliminar es el fondo de retiro. Lo que no saben los ciudadanos es que hay 20,000 millones de pesos en fideicomisos para los representantes del Poder Judicial, y cada que termina en un cargo un magistrado se lleva de los impuestos de los mexicanos 10 millones de pesos. Me gustaría finalizar con una pregunta. Sí, pero... Esto se da, pues en este momento nos dice que lo presentó desde el mes de abril. Sí. Se da recientemente la confrontación del Poder Ejecutivo, del presidente, de Morena, contra los ministros de la Suprema Corte por haber eliminado esta primera parte del Plan B. Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si los ministros hubieran tomado la decisión opuesta y los hubieran favorecido? ¿Seguiríamos viendo todo esto? Sí, porque yo la presenté en abril y porque ha sido mi postura. Así como presenté la iniciativa de nacionalización del litio en su momento, que ahora es una realidad, siempre he estado en contra del abuso, del saqueo, del exceso del gasto público. ¿Por qué estamos en contra? Porque el dinero con el que se hacen las obras, el dinero con el que le pagan a todas las autoridades, desde el presidente de la República, los gobernadores, los presidentes municipales, diputados, senadores, ministros, jueces, es dinero de los mexicanos. Entonces, tenemos que saber administrar y tiene que haber austeridad, no dispendio. Eso es un reclamo social. ¿Y para cuándo la iniciativa de reducir el sueldo a diputados, a senadores, a todo el Poder Legislativo? Bueno, lo que yo estoy diciendo es que la mitad de mi sueldo lo entrego en tareas sociales. Usted es uno, hay 500 yo estaría dispuesto a presentar, es más, voy a presentar una iniciativa. Ándele. Me lo llevo de tarea. Okay. En 15 días
te mando la iniciativa para reducir el sueldo a la mitad de los senadores. Perfecto. Y igual, para que no piensen que nada más se trata de lastimar o afectar. No, tenemos que ser congruentes con Hay que ser congruentes y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero esa iniciativa que se va en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí debería de tomarse y debería de aplicarse. ¿O usted qué opina? Nos vemos en una siguiente emisión. Que siga pasando un agradable día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.